Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Como les mencioné hace unos instantes, este miércoles 6 de abril ya está conmigo José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria de la UCA, y vamos a hablar un poco de las implicaciones sociales de las medidas en seguridad pública. Padre Tojeira, como siempre es un gusto. Hola, buenos días y a todos también. Gracias por acompañarnos esta mediodía, Padre Tojeira. Quiero ofrecerles rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar en estos instantes con el Padre Tojeira. El inicio de semana en el espacio de entrevista ha estado marcado por el abordaje de medidas excepcionales en materia de seguridad que está realizando el gobierno de El Salvador. En esta oportunidad nos interesa reflexionar las implicaciones sociales de esto y preguntarnos un poco, ¿mayor uso de la fuerza nos garantiza más seguridad ciudadana? ¿Esto cómo afecta a la ciudadanía? ¿Quiénes resultarían afectados en este punto? Con el paso de los años han existido diversas medidas gubernamentales en materia de seguridad pública, unas más represivas que otras, algunas con apuestas a mecanismos de intervención social. Pero una pregunta que está sobre este tema, ¿conocemos los impactos en la convivencia de la comunidad, el rol de la Policía Nacional Civil en los territorios, la relación del Estado con la sociedad? ¿Corremos el riesgo de criminalizar por zonas o por condiciones de vida? Ese va a ser un poco el tema que estaremos desarrollando con el Padre Tojeira. Nuevamente agradezco que esté con nosotros esta mediodía, Padre Chema. Y una primera interrogante que quisiera hacerles, ¿cuáles son las reacciones que usted tiene ante el discurso gubernamental y las primeras medidas que el gobierno está implementando en materia de seguridad pública? En estas medidas se ha dado como mucha más importancia a la parte de control, a la parte de exigencias, las multas a las empresas, etcétera, como posibilidad si no interrumpen la conexión con los penales. Hay algunas cosas que debían haberse hecho desde hace tiempo. En el caso de las empresas, por ejemplo, esta es una medida que llega con cierto atraso, pero que es importante y era necesaria, eso es indudable. Pero la insistencia es todavía demasiado fuerte en estos aspectos como casi de guerra interna, ¿verdad? Y yo creo que es importante poner otros factores que también son importantes. Por ejemplo, la idea de liberación de presos para oxigenar un poco las cárceles es una idea que parece ya olvidada. Tal vez estén trabajando en ella, pero no se menciona apenas. Es una medida bastante corta, a mi juicio. Yo creo que sería importante hacer un estudio serio, empezar evidentemente con algunos casos que son muy claros, pero seguir todavía con personas que probablemente se han rehabilitado ya, con personas que les queda poco tiempo, poniendo una serie de condiciones, pero liberar las cárceles y trabajar en una mayor humanización de las cárceles me parece también a mí importante, incluso desde la seguridad ciudadana, porque la cárcel es un lugar donde cuando hay mucha presión y cuando hay mucha concentración de personas, se puede fomentar muy fácilmente la agresividad. Tradicionalmente todo el mundo ha dicho aquí en El Salvador, ¿verdad?, que las cárceles, más que centros de rehabilitación, como les llamamos un poco pomposamente, son realmente escuelas de criminalidad. Entonces, una manera de mejorar las cárceles no es solo golpeándolas, ¿verdad?, sino también humanizándolas. Y la manera de humanizar más evidente y necesaria en El Salvador ahora es desconcentrar esa terrible densidad de población. Hay un 300 y pico por ciento, ¿no?, 340 o 330% de sobrepoblación en nuestras cárceles. Eso no es bueno ni para los presos, por supuesto, pero tampoco para la propia sociedad, porque lo que hace es abundar en crear una cultura de la violencia, en definitiva. Estamos hablando, Padre, al inicio de esta semana, y es un tema que traemos de semanas atrás, seguridad, resultados, efectividad en centros penitenciarios, en el territorio, pero estamos dejando de lado la variable de implicaciones sociales, es decir, cómo esto le afecta a la gente en las comunidades, a la ciudadanía en términos amplios, cómo ver esta variable social en el análisis. Bueno, yo creo que la variable social siempre es importante porque la violencia en general crea una cultura de la violencia, ¿verdad? Y
La primera variable social es que cuanto más violentamente procedamos, ¿verdad?, en el control de la violencia delictiva, cuanto más abundemos en violencia, más violentas se pueden volver nuestras propias sociedades. Y más en sociedades como la nuestra, que tienen pocos mecanismos y a veces muy poco adecuados de justicia. Es decir, la policía necesita ser mejorada, tener más inversión, mejores salarios. Es decir, no es un ente bien tratado dentro de nuestros gobiernos en general. Tampoco la fiscalía es un ente que esté muy apoyado. A veces está medio económicamente marginado. Dentro del presupuesto es clarísimo que la inversión es deficiente y fuerza deficiencias en el trabajo de la fiscalía. Es decir, que en un país donde las instituciones no funcionan bien por una serie de carencias históricas que se continúan hasta el presente, creer que con fuerza bruta se solucionan los problemas es un error. Y la gente lo resiente, evidentemente. Se crea una cultura de la violencia que a la gente o la mueve a esconderse, a migrar, a desesperarse, o la mueve pues también a rebelarse, ¿verdad?, de alguna manera, y a aliarse con aquellos con los que se siente de alguna manera afectado. En este tema aparece en la órbita de discusión la militarización de la seguridad pública, y creo que esto también es uno de los riesgos de asumir un enfoque de este tipo tras la firma de los acuerdos de paz y un proceso de transición en el cual el modelo de tratar o de gestionar los conflictos podría ser un enfoque más ciudadano, de una policía respetuosa de derechos humanos. Pero ¿considera usted que estas medidas nos podrían llevar a fortalecer este paradigma de militarización de la sociedad salvadoreña? Bueno, yo creo que hay que invertir mucho más en la policía, a ese nivel de una policía mejor pagada y más respetuosa de los derechos humanos. Esas dos cosas me parece a mí que son evidentes. La militarización puede ser en algunos casos un recurso de emergencia, pero lo que no se puede es estar en emergencia permanente. Y esto de la militarización ha venido aumentando la presencia de militares en actividades en favor de la seguridad, ha venido aumentando desde los tiempos del gobierno de Saca. Ha habido un progreso sistemático y bastante grande, ¿verdad? Es decir, la dedicación de militares a la seguridad, es decir, se ha cuatriplicado por lo menos en los últimos años. Entonces, esto yo creo que no puede considerarse una medida de emergencia, porque una medida de emergencia se utiliza durante un tiempo breve y después se cubre con otras necesidades. Yo no quiero insistir en que el gobierno está llevando una mala política. Yo creo que el país está llevando una mala política, porque hay otros poderes que también se niegan a invertir en la policía. Todo el tema de los impuestos, la gente prefiere llevarse a Panamá y todo este escándalo que está saliendo. Salen un montón de nombres, ¿verdad?, de gente que algunos a lo mejor no evade impuestos, pero otros seguro que evaden impuestos, porque el tema de las empresas offshore y de los paraísos fiscales es evidentemente un sistema de evadir impuestos en los propios países. Solo en Estados Unidos, que tiene una institucionalidad mucho más desarrollada, firme, una capacidad de investigación mucho mayor que la nuestra, se están perdiendo, según Obama, 100.000 millones de dólares en impuestos por estas empresas y offshore y paraísos fiscales. Evidentemente que algunas de esas empresas, como decía hoy el superintendente, algunas empresas no están actuando bien, ¿verdad?, porque se puede actuar en la legalidad teniendo una empresa de este tipo offshore. Pero que el sistema de los paraísos fiscales y el sistema de las empresas offshore ayudan a evasión de impuestos es evidente. Y si se evaden los impuestos en países con más institucionalidad que el nuestro y con más capacidad de investigación, el nuestro evidentemente tiene que haber algo, y a ver si se hace alguna investigación o algo, porque da la impresión que dice, no, como no se ha demostrado la culpabilidad, ¿y cómo se va a demostrar la culpabilidad si no se investiga, ¿verdad? Es decir, se quedan tan tranquilos.
Yo insisto en que el país, como país, ¿verdad?, con sus liderazgos distintos, políticos, económicos, sociales, no ha tomado una opción seria de enfrentar el problema de la violencia en sus raíces, ni tampoco una opción seria de fortalecer las instituciones que tienen que ver con la seguridad pública. En la segunda parte de la entrevista hablaremos un poco de estas variables socioeconómicas. Quisiera retomar el tema con una de las implicaciones o valorar su punto de vista, si puede ser considerado como una implicación social, el tema de criminalizar zonas y personas. Bueno, yo creo que una cosa es aislar, mantener un control mayor sobre las cárceles, que es evidente que es necesario, ¿verdad? Y otra cosa es controlar tan terriblemente los entornos, ¿verdad? A veces barriadas completas en las que se establece una especie de estado de sitio. Eso no puede hacerse. Es decir, creo incluso que raya la ilegalidad, a pesar de que se dice, no, no estamos poniendo un estado de sitio, sí, no se pone oficialmente, pero si hay que identificarse cada vez que entras, cada vez que sales, tienes que pedir permiso, tienes o estás sujeto a registros un poco sin autorización judicial o cuasi registros, ¿verdad? Pues evidentemente es como que fuera un estado de sitio, pero sin ser declarado además, lo cual no puede ser legal, ¿verdad? A veces hay formas de actuar que no son las formas correctas y yo creo que presionar excesivamente a poblaciones en el entorno de las cárceles es muy peligroso. En todo caso, si el Estado no quiere que haya casas en el entorno de las cárceles, que construya las cárceles en otro lugar o que brinde casas adecuadas a la población que vive ahí cerca, pero la gente no vive ahí por mala voluntad, ¿verdad? Está ahí porque a veces no le quedó más remedio, porque hay unas ofertas más baratas o a veces porque vivían ya de antes ahí, etcétera. Tenemos que hacer una pausa, padre, pero en la segunda parte de la entrevista me gustaría que abordemos ya elementos más estructurales, cómo lo relacionamos con economía, con pobreza, con cultura, el espacio, la urbe, que sé que usted escribió un artículo sobre esto, entonces podríamos abordar esto en la segunda parte de la entrevista, si le parece. Permítanos una breve pausa, está conmigo José María Tojeira, director de Pastoral de la UCA, y en el espacio de entrevista estamos hablando de las implicaciones sociales de medidas en seguridad pública. Volvemos en instantes. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. En su espacio de entrevista este miércoles 6 de abril me acompaña José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria de la UCA, y estamos hablando de las implicaciones sociales de medidas en seguridad ciudadana. Retomando la entrevista a padre Tojeira, me gustaría ahora abordar otro aspecto. Hemos hablado de posibilidades de las reacciones estatales ante las medidas que van a estar desarrollando y que puede que implementen otras actividades, hagan ajustes, etcétera. Pero ahora hablemos de las reacciones o las expectativas que se pueden tener de las reacciones y posturas ciudadanas. Por ejemplo, algunas se pueden agravar. Posicionamientos de personas que quisieran un uso de la fuerza totalmente brutal, o se hablan también de asesinar, se habla de desaparecer, comité ciudadano, grupo de exterminio. ¿Cómo valora este punto? Bueno, yo creo que todo lo que es exacerbación de la violencia a través de medidas estatales o de medidas simplemente legales, todo lo que anima, ¿va? O de medidas a veces periodísticas también, todo lo que anima a responder con violencia más fuerte a la violencia existente, crea cultura y crea una cultura peligrosa. Es decir, máxime cuando en nuestro país ese tipo de violencia se utiliza nada más que contra un sector, digamos, fundamentalmente. No digo yo que haya que proceder con violencia contra evasores de impuestos, por ejemplo, pero es mucho más fácil quedar en la impunidad si evades impuestos en el país que si robas, por ejemplo, ¿verdad? Y dice uno, bueno, pues los evasores de impuestos en algunas ocasiones pueden crear mayor daño al bien común que un ladrón simple, ¿verdad? Entonces, cuando se exacerba el tema de la violencia, pero solo unos pagan el tema, eso crea una inconformidad muy grande. Mira, es como el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Es decir,
cuando hay gente que tiene garantizado por su poder, por su fortaleza, por su influencia política, por su dinero, por lo que sea, tiene garantizada su libertad y sus derechos, y a otra gente se les limitan, pues evidentemente ahí hay algo que socialmente no funciona y que acaba creando violencia, porque la violencia no solamente es la reacción contra un acto delictivo, sino a veces también la profunda desigualdad en el trato, en los derechos, en las facilidades, etc. Entonces, yo sí creo que el ambiente de violencia en el país es exagerado, ¿verdad? Y que no conduce, creo yo, a la solución de los problemas. ¿Hay que trabajar contra la delincuencia? Pues sí. ¿Hay un exceso de impunidad? También. Pero la impunidad no se resuelve aumentando la violencia. Aquí se habla de un 90% de impunidad en los casos de homicidios, ¿verdad?, en el país. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, a disparar contra cualquiera que sospechemos que sea homicida. Pues eso no puede ser, digo, porque lo que vamos a hacer es aumentar los homicidios y la impunidad con los homicidios, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que trabajar de otra manera, hay que trabajar contra la delincuencia invirtiendo más en investigación, invirtiendo más en funcionamiento de las instituciones, adecuación de las instituciones a la situación, y también desarrollando una política económica y social que dé oportunidades a la gente. En el informe sobre el trabajo humano en el año 2008, Carlos Acevedo, que después fue presidente del Banco Central, hizo un estudio en el que se demostraba que un delincuente común, no organizado, ¿verdad?, un delincuente común, un ratero de calle, etcétera, tenía un promedio de ingresos superior al salario promedio nacional. Bueno, esto es una manera de decirle a la gente, bueno, si tienes un salario muy inferior al promedio nacional, tienes una oportunidad de tener más. Y eso era importante decirlo, para que cayéramos en la cuenta de un tipo de estructura económico, social y salarial, es decir, que realmente es injusta y que de alguna manera propicia la violencia. Esto nos lleva a la relación de violencia con condiciones económicas, Padre Tojeira. Usted lo ha mencionado en diferentes foros, en espacios y en artículos de opinión, que hay que prestar atención al tema de las desigualdades y al tema de la exclusión social y económica, pero ¿cómo esto podríamos poner la discusión para la ciudadanía, para la gente que nos está viendo en este momento, con respecto a las medidas que el gobierno va a hacer? Deja la impresión que es el uso de la fuerza, que tiene el monopolio de la fuerza del Estado, pero por otra parte, ¿cómo podemos disminuir condiciones de exclusión? ¿Cómo podemos dar mayores oportunidades de trabajo, entre otras cosas? Bueno, yo sí creo ahora, si me preguntan por oportunidades, hombre, las oportunidades de trabajo, evidentemente hay que impulsarlas y crearlas, y se puede hacer desde el Estado y desde la empresa privada. Son las dos grandes fuerzas creadoras de trabajo, ¿verdad?, y que impulsan el trabajo. El salario digno también se está debatiendo ahora. Yo siento que la propuesta del gobierno de salario, de aumento salarial, es una propuesta que va en el camino hacia el salario decente. Es decir, el salario decente es el salario que te ayuda a cubrir lo básico, ¿verdad?, lo básico de la vida. Yo creo que un salario de 109.20, como hay en los salarios mínimos de 119, o incluso los salarios de 200, así en el límite, bueno, son salarios que no acaban, no son dignos, ciertamente. En ese mismo informe sobre el trabajo humano se decía que un salario decente en términos generales debería andar en el 2008 por los $500. Bueno, pues un salario decente, hay que caminar hacia ahí. Pues es muy probable que no podamos caminar con demasiada velocidad, es decir, llegar en 6 meses o en 1 año y medio a un salario mínimo de ese nivel. Pero ciertamente llegar a los 250 en el campo y a los 300 en la ciudad, que es lo que está proponiendo el gobierno, yo creo que al menos es un avance, ¿verdad? Es decir, no esos avances del 3% durante 3 años que proponen algunos empresarios o que propone también alguna otra gente, ¿verdad? Eso
es mantener a la gente en un mal salario. Y a mi juicio es una manera de promover la violencia. Es decir, hay gente que no quiere pasarse la vida deslomándose, cargando sacos en el mercado central por una cifra que no le permite después ni mantener un hogar ni mantenerse a sí mismo decentemente. En un artículo de opinión que se publicó en el sitio de la UCA, de su autoría, que lo tituló Violencia y Ciudades, aparece una variable que me gustaría que nos ampliara y que creo que sería interesante para la reflexión sobre este tema, en la relación de violencia, condiciones de inseguridad, es el término de exclusión social. Hay diversas manifestaciones de la exclusión, no solo a nivel social, también a nivel urbano, a nivel espacial, también exclusión laboral, en la convivencia, en el ocio. ¿Cómo estos elementos podemos conectarlos con las manifestaciones de violencia y criminalidad que tenemos en estos días, Padre Tojeira? Bueno, la urbanización ha sido en El Salvador muy caótica, ¿verdad? Y a veces con muy pocas exigencias. Casas de 30 metros cuadrados, de 28 metros cuadrados, para una familia de 5 o 6 personas, son casas que mantienen a la gente en una carencia de dignidad grande. La mayoría de nuestra gente es muy buena y aguanta esas presiones, etcétera, y sigue siendo buena, trabajadora, etcétera. Pero es normal que este tipo de factor urbano que implica hacinamiento, que implica falta de capacidad de diversión, que implica ruido, que implica incomodidad, etcétera, de transporte, cree tensiones. Y las tensiones, pues a veces producen una pura violencia social, ¿verdad? Es decir, la gente tensa puede reaccionar golpeando y golpeando al más débil, a los niños, a la mujer, etcétera, o puede crear también delincuencia ya más sistemática y más dedicada al delito y a vivir del delito, ¿verdad? Porque, bueno, la agresividad y la humillación en buena parte, ¿verdad? Te sientes humillado en el sitio en que vives, que no puedes vivir en tu casa porque es demasiado caliente, demasiado pequeña, que no tienes lugares de expansión, etcétera. Te sientes humillado y tienes una base también de agresividad, pues evidentemente esa agresividad se puede volcar hacia una vida dedicada al delito. Yo creo que la urbanización es algo que hay que repensar. En general, la vivienda decente es, y hay algunos ejemplos de vivienda decente aquí, pero que es mínima, pues casas al menos 50, 60 metros cuadrados, etcétera, que en algún momento y en algún tiempo se hicieron como vivienda popular. Son pocos casos y no alcanzan a satisfacer a la gente, pero una vivienda decente es una de las mayores transferencias económicas que se pueden hacer hacia los sectores pobres, ¿verdad? Es decir, y es una transferencia económica porque tener lo propio y tener algo decente y donde te sientes bien es un capital, ¿verdad? Y no solo un capital material, sino un capital también humano y que desarrolla, bueno, actitudes y sentimientos mucho mejores. Entonces el tema de urbanización ha sido un tema que lamentablemente, excepto alguna que otra universidad como la nuestra, modestia aparte, ¿verdad? Pero ha sido un tema que casi no se ha trabajado en el país, ¿verdad? Lo mismo que la geografía social, etcétera. En el tema de exclusión, que estamos entrando un poco en ello, las expresiones de la exclusión, no solo espacial, es decir, gente que puede estar en zonas periféricas a la ciudad o marginadas dentro de la misma ciudad, también puede llevar a una exclusión laboral y el tema de estereotipos, porque gente que viene de ciertas zonas no son contratadas ni consideradas en empleo por las zonas en donde habitan, que no están vinculadas a criminalidad, pero solo vivir ahí ya significa ser un delincuente, o por lo menos en esas nociones. Esta idea me gustaría que la tocáramos. Eso es una vergüenza lo que está pasando, ¿verdad? Hay gente que dice que vive en Soyapango y ya lo marginan por eso, ¿verdad? Es decir, eso no puede ser. Y cuando se habla ya de colonias concretas de ese municipio, a veces la marginación es mucho mayor y más absoluta, ¿verdad? Eso es favorecer la violencia y favorecer la agresividad. El arzobispo José Luis Escobar acaba de sacar ahora una carta pastoral sobre el tema de la violencia. Y en él dice claramente que para él la fuente más fuerte de la violencia
es la exclusión social y que hay que luchar contra la exclusión social, hay que irla desterrando del país, ¿verdad? Entonces yo sí creo que esas formas de exclusión por barrio, por apariencia física, por incluso educación, a veces, bueno, la exclusión social es algo que hay que vencer en el país si queremos vencer la violencia, ¿verdad? Porque es una forma de violencia que genera violencia. Como digo, no es una cosa automática, que todo excluido se vuelve automáticamente violento, pero sí crea violencia, ¿verdad? Es como la humillación, no toda la humillación produce violencia, pero la humillación de las personas produce violencia. Si uno anda humillando a la gente por diversos lugares, un día le van a dar una trompada, ¿verdad? Eso es así. Entonces, bueno, pues uno no puede tampoco excluir a una buena parte de la población que aunque sea buena, pues encontrará alguna gente también que se rebele, que explote, etcétera. Padre Tojera, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Seguramente nos volveremos a encontrar para seguir analizando estos temas. Muy bien, muchas gracias, saludos a todos. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado en el espacio de entrevista. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Volvemos.